Es 22 de junio de 2020 y hoy hace 75 años. La batalla de Okinawa, que duró casi 3 meses, estaba llegando a su fin después de que la resistencia organizada japonesa colapsara el día anterior. 4 días antes, el 18 el teniente general Simón Bolívar Buckner Jr., comandante del 10º Ejército de Estados Unidos, fue asesinado por la artillería japonesa, el oficial de más alto rango del Ejército de Estados Unidos, que murió como resultado del fuego enemigo. En la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Okinawa fue la más grande y mortal de la campaña del Pacífico. Fue extraordinaria y trágica en muchos sentidos, pero en gran parte se considera una batalla terrestre. Para ese momento de la guerra, la armada japonesa había sido casi aniquilada. Su intento de intervenir en la batalla fue destruido mucho antes de acercarse a un barco enemigo. Y sin embargo, en todos los anales de valor que tomamos de la batalla de Okinawa, parece que un hecho se nos escapa: que la Marina de los Estados Unidos sufrió más bajas en la batalla de Okinawa que el ejército o los marines. De hecho, según algunas medidas, la batalla de Okinawa fue la batalla más mortífera en la historia de la Marina de los Estados Unidos. La batalla naval de Okinawa merece ser recordada. Con 463 millas cuadradas, la isla de Okinawa es la más grande de las islas Okinawa, de la cadena Ryukyu. Es una de las 5 islas principales de Japón, pero la más pequeña y menos poblada. La cadena Ryukyu está entre Japón y Taiwán. Okinawa se ubica a 400 millas al sur de Kyushu y 300 al norte de Taiwán. En 1945, la población estimada de la isla era de aproximadamente 30.000 personas. Okinawa fue la última etapa de la campaña de salto de islas aliada en el Pacífico. Los aeródromos y el fondeadero de Okinawa serían el área de preparación para lo que se esperaba que fuera el enfrentamiento culminante de la guerra. La Operación Downfall fue la invasión aliada a las islas principales de Japón. Las estimaciones de la guarnición japonesa iban de 76.000 a 86.000. A su guarnición se le había ordenado defender hasta el final. Aunque no había una expectativa realista de que se pudiera mantener la isla, la idea era prolongar la batalla, haciéndola lo más larga y mortal posible, para convencer a los aliados de que invadir las islas principales sería muy costoso. Incluso quienes en el ejército japonés creían perdida la guerra, consideraban la defensa un asunto de honor, sin importar el costo en vidas tanto de personal militar como de civiles. Frente a esta fuerza estaban unos 183.000 soldados de combate y cerca de 50.000 efectivos en total del 10º Ejército de los Estados Unidos, una fuerza híbrida única, compuesta por 4 divisiones del Ejército de los Estados Unidos y 3 divisiones del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Apoyaba a esas tropas la que se considera la fuerza naval más poderosa de la historia. La flota de combate tenía 16 portaaviones de flota, 6 ligeros, 22 de escolta, 20 acorazados, 38 cruceros, 146 destructores, 45 escoltas y cientos de embarcaciones anfibias y de apoyo. Dado el estado de la Armada Imperial japonesa, la fuerza era casi ridícula en tamaño y podía producir tanta potencia de fuego que la batalla misma llegó a conocerse como el Tifón de Acero. El principal peligro para la flota que resguardaba a los 50.000 invasores no eran los barcos japoneses, sino el viento divino, los ataques suicidas de los kamikazes japoneses. Okinawa estaba al alcance de aviones terrestres de las islas principales y Taiwán. Los japoneses lanzarían casi 1.500 aviones, obsesionados con la autodestrucción. Su contribución al Tifón de Acero. Los aliados reconocían el riesgo, y la armada contaba con una fuerza británica de 5 portaaviones. Los portaaviones británicos tenían cubiertas blindadas, lo que reducía su capacidad de aviones, pero los protegía de ataques kamikaze, a diferencia de los estadounidenses. La fuerza británica incluía barcos de las armadas de Australia, Canadá y Nueva Zelanda. La invasión de la isla principal estaba programada para el 1 de abril, pero la Marina estaba sufriendo bajas mucho antes de eso. El 19 de marzo, el United States Ship Franklin, portaaviones clase Essex, apodado el Gran Ben, estuvo a menos de 50 millas de las islas principales de Japón, más cerca que cualquier otro portaaviones estadounidense en la guerra. El propósito era atacar los restos de la flota japonesa en preparación para la invasión de Okinawa. Tras el ataque, un bombardero suicida japonés siguió a los aviones al portaaviones. El avión bajó de las nubes antes de que las armas respondieran y golpeó el portaaviones con 2 bombas de 550 libras. El portaaviones se preparaba para otro ataque cuando las explosiones encendieron el combustible y municiones de los aviones en las cubiertas de vuelo y hangar, seguidas por la munición de cañones y compartimientos listos.
El Franklin sufrió 126 explosiones secundarias pese a los incendios y graves daños. Los esfuerzos heroicos de su tripulación y de los barcos que la asistieron salvaron a la nave dañada en lo que se ha descrito como una de las hazañas más épicas de control de daños en la historia naval. El Franklin ganó un segundo apodo, el barco que no quería morir. Por la mañana navegaba por sus propios medios. El Franklin sufrió más bajas que cualquier otro barco sobreviviente en la historia naval de Estados Unidos. Por su esfuerzo heroico para salvar el barco, la tripulación y el grupo aéreo del Franklin recibieron 2 medallas de honor, 19 cruces de la Marina, 22 estrellas de plata, 116 de bronce y 235 cartas de recomendación. Una de las medallas de honor fue otorgada al teniente comandante José Timoteo O'Callaghan, un sacerdote jesuita y capellán del barco, quien, a pesar de las heridas causadas por las explosiones, no solo atendió a los heridos y dio la extremunción a los moribundos, sino que también organizó equipos de rescate y de lucha contra incendios, y ayudó a arrojar o enfriar las municiones en riesgo de explotar. Fue el primer capellán de la Marina de los Estados Unidos en recibir la máxima condecoración por valor. Pero el Franklin fue solo el comienzo. El destructor United States Ship Halligan fue hundido por una mina el 26 de marzo, y el dragaminas United States Ship Skylark fue hundido por minas el día 28. Otros barcos como el acorazado Nevada, el crucero Indianapolis y los destructores O'Brien y Halsey Powell sufrieron graves daños por ataques kamikaze y la invasión aún no comenzaba. La oposición fue sorprendentemente ligera cuando los soldados del 23 Cuerpo de Ejército de los Estados Unidos y los marines del 3 Cuerpo Anfibio desembarcaron en las playas el 1 de abril. El comandante japonés, el teniente general Mitsuro Ushijima, se había dado cuenta de que las defensas de la playa probablemente serían destruidas en el bombardeo previo a la invasión. Preparó una defensa para atrapar a los estadounidenses. Era una trampa mortal, y la batalla se libraría de colina en colina, con gran costo para ambos. La Marina sufrió bajas por ataques aéreos, perdiendo destructores, barcos de desembarco y transportes de ataque. El United States Ship Wake Island tuvo un agujero de 16 por 45 pies bajo la línea de flotación tras la explosión de un kamikaze cerca de la nave. El Nevada fue alcanzado otra vez, inutilizando su torreta 2. Pero esto es solo un preludio. Los japoneses concentraron muchos aviones en el sur de Japón y Taiwán. El 6 de abril, los japoneses realizaron su primer gran ataque kamikaze, llamado Kukushi, o crisantemo flotante. Entre el 6 y el 7 de abril, 355 aviones realizaron ataques suicidas en enjambre contra la flota. Los ataques a menudo golpeaban con más fuerza a los barcos de piquete de radar, destructores y escoltas de destructores que estaban en el anillo exterior de defensa para advertir a la flota sobre los ataques entrantes. Pilotos japoneses inexpertos solían atacar el primer barco que veían, y destructores y escoltas resistían menos los ataques. Los efectos fueron devastadores. Pese al fuego antiaéreo y la cobertura de cazas, la cantidad de kamikazes era tal que algunos lograban pasar. Unos 40 a 50 aviones atacaron a los destructores Bush y Cassin-Young. El Bush fue alcanzado en medio del barco y el destructor Calhoun intentó rescatarlo, pero fue impactado cuando 15 aviones atacaron. Más aviones atacaron mientras las tripulaciones intentaban salvar sus barcos, pero ambos destructores se perdieron. El Cassin-Young rescató sobrevivientes y luego fue dañado 2 veces por kamikazes en mayo. Los destructores Newcomb, Lutz, Morris, Bennett, los dragaminas Rodman y Emmons, el destructor Witter y el acorazado United States Ship Maryland sufrieron daños graves y quedaron fuera de acción el resto de la guerra. Varios otros barcos sufrieron daños y bajas. El 7, la Marina japonesa hizo su única salida en la batalla, intentando llevar al superacorazado Yamato al combate. Submarinos estadounidenses detectaron los barcos de inmediato, y un ataque aéreo rechazó la ofensiva. El Yamato, el acorazado más grande, fue atacado por oleadas de aviones y recibió al menos 12 torpedos y varias bombas. La gran nave se hundió antes de que explotara su depósito de municiones delantero, sin acercarse a 200 millas de la batalla de Okinawa. Pero los kamikazes lograron lo que los barcos de la armada japonesa no pudieron. Mientras la batalla seguía en tierra, los crisantemos flotantes aparecían. El 16 de abril, el destructor United States Ship Lafay fue atacado por 22 aviones durante 80 minutos. El Lafay derribó 8 aviones, pero fue impactado por 4 bombas y 6 kamikazes. Sus radares de búsqueda, la torreta trasera de 5 pulgadas y una batería cuádruple de 40 milímetros quedaron fuera de servicio o destruidas. Se estaba hundiendo por la popa debido al impacto de una bomba, y su timón estaba atascado. 26 grados de inclinación y casi todo tras la segunda chimenea envuelto en llamas de gasolina de aviación. Cuando un oficial sugirió abandonar el barco, el capitán Federico Beckton respondió: «Nunca lo haré mientras un cañón pueda disparar». Sorprendentemente,
La tripulación controló los daños y salvó el barco, que hoy es un museo flotante en Carolina del Sur. El barreminas destructor United States Ship Aaron Ward y el destructor United States Ship Pequeño fueron atacados de manera similar el 3 de mayo. Las nubes bajas cubrieron a los atacantes y redujeron la defensa antiaérea. El Pequeño fue impactado por 4 kamikazes en 4 minutos. El motor del último atravesó el barco, explotó calderas y partió la quilla. Se hundió en solo 12 minutos con la pérdida de 31 tripulantes muertos. Aunque fue alcanzado varias veces, un kamikaze en llamas chocó contra el Erin Ward, causando un incendio, atascando el timón y bajando su velocidad. Otro atacante impactó su chimenea, mientras que otro dejó caer una bomba que explotó lo suficientemente cerca como para inutilizar su motor, dejándola a la deriva. Un blanco fácil, permitiendo que 2 kamikazes la golpearan. A pesar de la pérdida de 42 tripulantes y los graves daños e incendios al caer la noche, la tripulación logró controlar el fuego y fue remolcada. El almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la flota del Pacífico, dijo sobre su esfuerzo de control de daños: "Todos admiramos a un barco invencible". El 11 de mayo, 150 aviones atacaron de nuevo. Aunque hubo batalla aérea con aviones estadounidenses, algunos lograron atacar a los destructores. Hugo B. Hadley y Evans sobrevivieron a varios impactos. El Hugh W. Hadley derribó 23 aviones enemigos en un solo enfrentamiento, logrando el récord y recibiendo una citación presidencial de unidad. Las oleadas no eran el único riesgo. Ese día, aviones eludieron el radar y atacaron el portaaviones United States Ship Bunker Hill, igual que al U.W. Hadley y Evans. El primero dejó caer su bomba sobre la cubierta de vuelo antes de estrellarse contra un grupo de aviones armados y abastecidos de combustible que esperaban para despegar. El segundo impactó en menos de un minuto. Lanzó una bomba que atravesó el hangar y el avión se estrelló antes de llegar a la isla. Un tercer avión llegó, pero fue derribado por fuego antiaéreo. Como el Franklin, el Bunker Hill sufrió explosiones secundarias e incendios de combustible de aviación. La primera bomba explotó fuera de la sala de pilotos, matando a varios de ellos y a tripulantes. Otros murieron en la cubierta de vuelo. Paul L. Newman, joven artillero de cola en un bombardero torpedero, probablemente estuvo en la zona donde murieron muchos de su escuadrón. Su piloto tuvo dolor de oído antes de que la tripulación fuera al Bunker Hill, así que se perdió la batalla. Tras la guerra, protagonizó películas como El Audaz y La Leyenda del Indomable. Murieron 93 tripulantes del Bunker Hill en explosiones, incendios y rescate del barco. El barco fue salvado, pero la guerra acabó antes de finalizar las reparaciones. Los ataques kamikaze continuaron incluso mientras las tropas en tierra tomaban lentamente las posiciones fortificadas del enemigo. El destructor William D. Porter, famoso por haber disparado accidentalmente un torpedo contra el United States Ship Iowa mientras el presidente Roosevelt estaba a bordo, fue hundido por un kamikaze el 10 de junio. El avión falló, pero su bomba explotó en el agua y rompió la quilla del destructor. El United States Ship Twiggs fue hundido el 16 de junio por un kamikaze que lo impactó con un torpedo y luego se estrelló y explotó su Santa Bárbara. El último ataque masivo de 45 aviones comenzó el 21 de junio. El United States Ship Curtis sufrió graves daños y murieron 24 tripulantes, pero se mantuvo a flote. El teniente Enrique Fonda, su tripulante más famoso, fue reasignado a tierra antes de la batalla y se perdió el ataque. Hundieron un buque de desembarco mediano y dañaron otros barcos, incluido el United States Ship Halloran. Ese día, el teniente general Ushijima se suicidó y terminó la última resistencia organizada en la isla. La batalla en la isla terminó el 22 de junio, pero los kamikazes seguían activos. Un barco de desembarco, tanque, buque de desembarco de tanques, 534 fue alcanzado por un kamikaze y se hundió. La batalla de 82 días de Okinawa tuvo un costo terrible. Casi toda la guarnición japonesa fue aniquilada, y entre un tercio y la mitad de la población civil de la isla, muchos por suicidio. Estados Unidos sufrió más de 12.000 muertos en combate con pérdidas en la Marina de 4.907 muertos, superando a las del ejército o los marines. Dependiendo de la medida, fue la batalla más mortífera en los 244 años de historia de la Marina de los Estados Unidos. Por los daños de los kamikazes, la Marina tuvo más muertos que heridos, y muchos heridos sufrieron quemaduras por incendios de combustible de aviación. Un total de 368 barcos aliados fueron dañados y 36 hundidos. Aunque perdieron la isla y sufrieron grandes bajas, los defensores japoneses de Okinawa dejaron claro su mensaje. Muchos historiadores sostienen que fueron las pérdidas en la batalla de Okinawa las que convencieron a los estadounidenses de usar bombas atómicas sobre Japón, como una alternativa a las terribles bajas que pensaban que sufrirían si se veían obligados a invadir las islas principales de Japón.
El impacto de la batalla de Okinawa en el fin de la guerra sigue siendo debatido por historiadores. No se habla mucho de una batalla naval de Okinawa, con la excepción del fallido ataque del 7 de abril. La marina japonesa casi no participó en la batalla. Aún así, en la batalla de Okinawa, la Marina de Estados Unidos enfrentó desafíos sin precedentes. Los miles de actos de valentía para salvar barcos que habían sufrido daños terribles. Enfrentar fuego y humo para rescatar compañeros, combatir incendios y defender su barco, hizo de la batalla de Okinawa quizás la hora más gloriosa de la Marina de Estados Unidos. Espero que hayas disfrutado este episodio del Chico de la Historia, con fragmentos breves de historia olvidada de 10 a 15 minutos. Y si te gustó, por favor haz clic en el botón de pulgar arriba. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para futuros episodios, por favor escríbelos en la sección de comentarios. Responderé personalmente. Sigue a El Chico de la Historia en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Y si quieres más episodios sobre historia olvidada, lo único que tienes que hacer es suscribirte.